Sí, tengo otras experiencias. Empecé bailando folclore y amé tanto el folclore que decidí volverme maestra. Entonces, en el último periodo del secundario y del magisterio, ¿no? Ya me estaba por recibir de maestra y apareció el tango en mi vida. Empezamos a hacer una coreografía para poder mostrar en la final del espectáculo como cierre del colegio, como que nos vamos a graduar y que vamos a mostrar otra cosa, algo más alternativo, ¿no? Algo diferente. Entonces nuestra profesora dijo, ¿por qué no mostrar algo que llame la atención? No vamos a hacer ninguna coreografía de folclore, no vamos a hacer nada a base de lo tradicional, vamos a hacer tango. Y empecé a ver una gran diferencia, que cuando empezaron a enseñarnos, o lo poco que sabían, o lo que trataban de transmitirnos en ese momento, me ayudó mucho, porque vi otro concepto de danza, vi algo que también nos unía a nuestras raíces, y empecé a ver una conexión entre el abrazo, entre mi compañero. Había algo tan especial que me hizo enamorarme al instante del tango. Sin necesidad de decir, bueno, amo a mi compañero, sino como que encontré una conexión especialmente increíble. Ahí cuando, por ejemplo, fue como en el 98 que terminé, a fines del 98 terminé la secundaria y empecé a buscar desesperada dónde podían dar clases de tango, cómo podía ser la alternativa para poder tomar clases de tango, y empecé en las escuelas. En las escuelas habían cursos de verano donde conocí a mi primer profesor de tango y él me enseñó unos pasos. Mientras iba todos los días, iba a tratar de aprender un poquito más. Entonces, como él era muy milonguero, le gustaba enseñar a los chicos más chiquititos, yo era una chica de 18 años, entonces me tomaba a mí como alumna y a su vez para pasar los pasos, ¿no? Para mostrarlo a los más chiquititos. Y éramos tan pocos en el curso que empezábamos más la comunicación entre nosotros dos. Él me contaba a dónde iba a bailar. Yo desconocía completamente desconocía la historia de las milongas, desconocía la historia de la noche, de las milongas que se hacía a la noche, que bailaban de noche. Entonces, poco a poco fui introduciéndome en la historia, ¿no? A través de él. Después fui tomando más clases dentro de la municipalidad donde yo vivía, y ahí, bueno, ahí me empecé a formar un poquito más. En Sebastián fue después de los 10 años de haber bailado tango, más o menos, 10, 11 años, porque fue a fines del 2007, a fines del 2007, a principios del 2008 que lo conocí, y fue en el Club Sunderland, en una práctica de Carlitos y Rosa Pérez. Ahí mis amigos, bueno, yo estaba en una faceta que decía, quiero aprender mucho más y quiero mejorar. Necesito saber un poco más de lo que es el tango tradicional, porque entendía como que está bien, yo estaba trabajando también con el tango, estaba trabajando en la Plaza de Dorrego, en San Telmo,
y había una posibilidad de que decía, bueno, sí, me gusta hacer un poco de show, mostrar a la gente, pero en realidad yo tengo que mejorar. Sentía que como que había en mí como un bache, digamos, como un intervalo, una pausa en la cual yo no había aprendido lo bastante, lo suficiente, ¿no? Y quería pulir todo, lo que sea la técnica. Yo estaba un poco cansada de la forma de bailar que tenía, entonces quería aprender de cero, de cero. Y ahí fue cuando mis amigos me dijeron, bueno, puedes ir a Club Sunderland, que es una práctica de tango salón, un estilo Villa Urquiza. A mí me parece que vos serías de ese estilo. Entonces mis compañeros empezaron a decirme eso y fui con unos chicos a tomar unas clases, a poder bailar un poco. Yo era de la idea de que decía, bueno, las clases un poco me parecen un poco serias pensaba que me daba un poco de nervios, de vergüenza, ¿no? Tomar las clases, porque decía, yo soy una chica grande, no puedo estar tomando clases ahora, hay todos chicos alrededor, pero porque desconocía directamente, ¿no? Soy muy vergonzosa, entonces eso me hacía, ¿cómo se llama?, tener más vergüenza y miedo y no ir directamente. Y cuando conocí la práctica vi que es un ambiente muy familiar, vi que, ¿cómo se llama?, que había chicos de mi edad, que había chicos más chicos, que había gente más grande, que había abuelos, había de todas las generaciones que bailaban tango. Y eso es lo que me hacía más llamar la atención, ¿no? Era lo que me hacía sentir más en casa. No, eso fue más o menos en el 2008. Ya estábamos practicando, bailando, y había algo que, por ejemplo, hacía que ya no éramos todavía pareja, pero hacía que siempre estábamos practicando un poquito más y un poquito más todos los días. Y de hecho, Sebastián o yo, no sé cómo fue la historia, pero habíamos decidido empezar a practicar juntos, porque también Sebastián, Carlos le había dicho que necesitaba una chica para poder seguir tomando clases y poder seguir creciendo. Y yo también necesitaba una pareja para poder seguir creciendo y ¿cómo se dice?, y progresando y viendo más que nada una forma de conformar una pareja. Creo que fue ahí en ese periodo que comenzamos a practicar un poquito más y como que no pensábamos en un futuro, pensábamos en que cómo podíamos crecer juntos, ¿no? Cómo llegar a poder crecer ambos en nuestro tango. Y Carlos, un poco descreído de la pareja, decía, me parece que no, pero fuimos un día a la casa de él, a la clase que da él en su casa, y bueno, hizo un par de correcciones, miró un poco la postura que yo tenía, que era diferente a la que tengo ahora, y él dijo, no, la verdad, ustedes chicos me sorprendieron, hicieron otra cosa. Creí que no, que iba a costar bastante, pero ustedes con 2 o 3 cositas hacen otra cosa, conforman otra pareja. Me encanta. Empecemos a trabajar. Y al empezar a trabajar era como la posibilidad a mí de que me abran puertas. Más que nada porque decía, oh sí, puedo entender ahora, preguntarle muchas cosas, saber el por qué, ¿no? Era tener al profesor directamente para mí sola, para los dos solos, ¿no? En ese momento. Era muy lindo. Sí, en verdad hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando se comenzó a bailar la primera vez o cuando comencé yo la primera vez a bailar adelante de la gente, yo sentía pánico. Trataba como de hacer un abrazo mucho más cerrado y tratar de envolverme en mi compañero y sentir la conexión y cerrar los ojos, y desde entonces siempre cierro los ojos.
como que siento como que no hay nadie más, solo él. Esa es una cuestión que la tomé desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo para poder conectarme con él. Volvía más que nada a recordar desde el comienzo que hacía cuando trabajaba en la plaza, cuando trabajaba en un restaurante y imaginaba como que la gente veía mi arte y veía una forma de tango en el cual no tenía que sobreexagerar. Yo siempre quise mostrar el tango que yo hacía, no el que supuestamente pretendemos mostrar algunas veces, ¿no? Por ejemplo, no me imaginaba que estaba en el stage, me imaginaba que estaba bailando para las personas queridas, para mi mamá, para mi papá, para la familia, para los amigos. Era como que siempre era hacia alguien querido que lo mostraba, que lo demostraba. Y de la parte técnica marcaba mucho más el hecho de que trabajaba mucho el antes, ¿no? Durante el stage no estoy pensando en la parte técnica. Durante el stage estoy como más que nada pensando en otras sensaciones. La parte técnica la preparo antes, estoy más concentrada de por sí, me fijo en las figuras, precalentamos, miramos más que nada cómo estoy depositada yo, hago un par de ejercicios, pero creo que para mí me utilizo más o puedo juntar más de la parte emocional, ¿sí? Ya si estoy acá es otra emoción diferente a la que me une estando afuera. Acá en las milongas es como que todo conforma una energía en la cual la gente, que hace mucho que, por ejemplo, no nos ve, vuelvo a verla. Amigos que, por ejemplo, estando afuera no los tengo, entonces es como bailar hacia ellos de vuelta, es como si fuera un regalo. No sé si les estoy dando, pero me estoy dando a mí regalar el hecho de bailar adelante de las personas que quiero, ¿no? Como ya, por ejemplo, la baldosa que bailé para mi mamá era algo impresionante. Otra cosa, para mí cuando estoy afuera es la energía, ¿no? Que me hace transmitir el hecho que veo de la gente, ¿no? Alrededor. Hay como un campo de atracción en el cual solamente siento las miradas y el calor y la energía que transmiten ellos a través del cariño. No sé bien cómo explicarlo, pero es un trabajo como estábamos hablando antes, ¿no? Es como el yin y el yang, es una energía que convuelve a los dos y hace que no sé, en el momento de inspiración, la improvisación salga, no sé, algo grandioso. No sé si es lo mismo que se ve por dentro que lo que se hace por fuera, pero realmente a veces es como muy emotivo. Uno sale terminando de bailar y tiene ganas de llorar, tiene ganas de reír, tiene ganas de un montón de emociones, ¿no? Es como si fuera una bolsa y en un momento se explota. Es muy lindo, es muy lindo. Al principio lo ves a lo técnico, pero ya después haciéndolo varias veces, bailándolo varias veces, uno llega con una emoción y luego termina ese baile y termina con otra emoción. Es algo inexplicable. Inexplicable. Es según lo que vos escuches, según la música, según la sensación que te inspira también tu compañero, llegar a tener ese enlace de conexión en el cual las sintonías de ambos están jugando, porque es jugando cuando estamos bailando. Es impresionante. Es impresionante. Yo tomo como ejemplo a mí siempre. Es algo que siempre era como apasionada, impaciente por querer hacerlo, pero también yo decía que no tenía tanta habilidad, que tenía más perseverancia que habilidad, ¿no? Hay gente que nace con un don que dice, bueno, yo hoy voy a tocar el piano, se sienta frente y empieza a sonar el piano y tiene una habilidad perfecta.
Yo para poder bailar siempre tuve que esforzarme, ¿no? Que tratar de pulir más las cosas, de tratar de que se vean lindas a la forma técnica, a la forma más que nada femenina. Yo siempre digo que las cosas llegan también al tiempo. El tango no es una cosa que nosotros podemos aprenderla en un instante, ¿sí? Nosotros aprendemos en una clase, pero realmente lo adaptamos después de un periodo. Yo creo que es también a través de la experiencia de cada uno. Es como se dice en nuestra lengua, es como lo mamaste. Es la madre, es la familia, es la música, es el aire, el viento y todo lo que conlleva las calles de Buenos Aires es algo que realmente se da con el tiempo. Nosotros, por ejemplo, cuando estoy hablando con un alumno que dice, bueno, pero no entiendo por qué no me sale, no entiendo por qué realmente me esfuerzo y siento como que realmente estoy más desconectado. Es porque nosotros lo estamos mirando para uno mismo, no lo estamos dando para las otras. Siempre le explico eso. Si somos conscientes de la otra persona, si somos conscientes de nuestra pareja, estamos moviéndonos juntos, estamos bailando. Estamos creando algo. El tratar del significado, de la intención, de la conexión, siempre está relacionado con el tango y con los seres humanos. Creo que es algo como mágico, pero a la vez instintivo, ¿no? Lo que hace un hermano, lo que hace un amigo, lo que hace una madre, siempre es abrazar. Entonces, si nosotros no estamos bailando, no estamos abrazando a los seres queridos, entonces no estamos bailando. Es una invitación, ¿no? La milonga, siempre yo no soy hombre, pero veo, porque el cabeceo es muy difícil para mí, pero por ejemplo los hombres cabecean, es porque están interesados en bailar en una mujer. Claro. Entonces directamente esa predisposición que se pone hacia una intención a que yo quiero bailar con vos. Yo lo que, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnos es que el tiempo al tiempo, la parte técnica uno puede aprenderla. La parte práctica lo lleva, ¿sí? Y después a la ejecución, a la forma de cómo lo hacemos naturalmente, se toma después de la comprensión. La comprensión ya no tiene que ver la técnica, ya no tiene que ver el paso, ya tiene que ver más que nada cómo está uno consigo mismo, ¿no? Eso es lo que yo realmente veo, que mis alumnos ya después de un periodo de tiempo, no sé, ya sea meses, ya sea años o un año, porque hay alumnos que realmente son muy dedicados a esto, pueden totalmente relajarse y decirme, ahora entendí. Ahora estoy bailando en una posición en la cual puedo entender lo que me dijiste realmente. Todo está dentro de mí, no es que es algo extra, no es que pongo la disociación como algo, un ingrediente hacia mí. Estaba dentro de mí, estaba la conexión, estaba la intención. Sí, es verdad. Sebastián en joven era mucho más paciente. Era mucho más paciente. Entonces aprendí esa paciencia que tenía él a la hora de escuchar. La tengo yo ahora. Es diferente. Porque, por ejemplo, en ese tiempo, los 12 años de diferencia, hacía como que yo las cosas las quería también con una forma de imposición. Con respecto a la vida, ¿no? Pero yo aprendí de ese Seba chico a la paciencia que ahora tengo, frente a que las cosas se dan a su modo. Las cosas más que nada también a la tolerancia. La tolerancia. Respecto a eso, ¿qué otras cosas más? Yo creo que también el escuchar de una forma totalmente diferente. Eso puede ser. Eso puede ser. Y que también nosotros,
creo que ambos, inconscientemente. No sé si esa predisposición que tenía él y paciencia hacía como que nosotros jugáramos siempre cuando estábamos bailando. Entonces era como que más mágico. Ay, no es fácil, no es fácil, porque la gente viene y da energía en la cual uno está recibiéndolo completamente, ¿no? Es muy lindo, yo me siento muy llena, no sé cómo decirlo. Incluso, por ejemplo, nosotros estamos completamente siempre durante los viajes, estamos llegando, dejando las valijas, cambiándonos, dando clases privadas, termina esto, llevamos a la milonga y la exhibición. Y muchas veces es una ciudad, 2 ciudades, un país, otro país. Realmente las horas, el sueño, el cansancio, el hambre, sí, hace que también las energías bajen, suben y el nivel también nuestro, porque no solo la energía también. Creo que la gente me cambia completamente, porque hacen como que te recarguen las baterías que tiene uno adentro, ¿no? Hace eso. Nosotros lo explicábamos siempre con Sebastián, era algo como que llegar a un lugar y que te estén esperando, como diciendo bienvenida, hace como que a uno no le llegue la calma, sino como que haga un cúmulo de baterías, haga un cúmulo de energías, despertarnos, ¿no? Y brindarle más a la gente. No sé, gente nueva que se renovaba, caras nuevas que veíamos o amigos que no veíamos de hace mucho tiempo. Entonces todo eso hacía para nosotros algo como siempre una revolución, ¿no? En la energía, en el aura, como vos decís, o realmente hacía la posibilidad de que esa exhibición sea inesperada. No era pensado que nosotros íbamos a bailar así. Sí. Veníamos con una idea, veníamos con una cosa y al mismo momento y segundo, instante, cambiábamos los temas, producíamos, ¿cómo se llama? A los 5 minutos los DJs nos querían matar porque directamente agarrábamos y decíamos, no, este tema no, lo cambiamos. Entonces era según cómo nos sentíamos realmente. La gente hace que se juegue todo el tiempo, ¿no? Hace que se cambie todo el tiempo. Es para mí todos los días, me gusta esto, todos los días cambia tu rutina. Según a través de la gente, según a través del estado de ánimo, según a través del tiempo, el color, el aire, no sé. Es diferente. Hay muchas cosas especiales. Hay pasos que nosotros los creamos a la simple improvisación, como te decía antes. Era jugando y diciendo, oh, mira qué paso hicimos. Entonces empezábamos a pensarlo de vuelta y en teoría podríamos tener una lista de 30 pasos, porque realmente, o más de 30 pasos, porque cuando nos poníamos a crear era como que nos olvidábamos incluso, no teníamos cámaras como ahora en Tango Meet. Entonces cuando improvisábamos hacíamos cosas impensables. Pero creo que la parte del segmento de los especiales de María Inés y Sebastián es un lindo recuerdo para la gente y muchas veces no pueden llegar a los festivales, no pueden ir a los workshops. Este va a ser realmente el festival de ellos conjunto con todas las clases, ¿no? Es como poner todos los pasos que ellos miran en YouTube, todos los secretos en especial de cómo lo hacían, lo tienen ahí.
que para el futuro lo que se va a ver mucho es el desenvolvimiento, ¿no? De María Inés Bogado. Como realmente, ya sea con un compañero o sola, puede dar unas clases y sigue siendo el mismo tango. Yo creo que lo que hicimos nosotros fue armar y conformar una pareja en base de lo que teníamos juntos. Pero también es parte, también cuando uno se separa, también sigue siendo tu legado. Yo creo que mi legado siempre es como el que mostré en Tango Meet, como el que voy a mostrar a futuro. Capaz que con algunas cosas más, en algunos pasos, pero en realidad dicen que como el tango es el tango, no cambia. Muta a razón de diferentes parejas, pero siempre va a ser como todos lo dicen. Creo que la verdad durante años se conformó a que a veces la mujer solamente da clases de técnica. Se siente como que, bueno, la mujer acompaña. Yo aprendía que la mujer aprendía el paso de hombre, aprendía el paso de mujer, aprendía a marcar, aprendía la técnica del hombre y de la mujer y para la pareja. Entonces yo siempre, mi trabajo va a ser, ¿cómo le puedo decir? Mi trabajo va a ser siempre el seguimiento de la pareja, el crecimiento de las parejas de tango. Cómo transmitir, como mi profesor me transmitió a mí el tango, cómo es el amor y la tradición a través de los años, cómo se bailaba antes, cómo lo podemos adaptar ahora. Yo creo que nosotros bailamos en pareja, no bailamos solos. Siempre es así. Yo creo que para bailar bien tenés que también tener una persona. Claro, claro. Si no seríamos muy individualistas. Claro. Entonces la verdad que por eso mismo me enfoco más en la pareja. Me enfoco más en el que exista y que siempre haya esa conexión. Creo que como se conforma eso, siempre se crece. Se crece. Entonces mi profesor ha estado muy atento en esas cosas cuando nos daba clases. Cómo conformar la pareja y cómo conservarla. Como siempre pienso en la pareja, para mí siempre es un motivo muy importante en el cual hacía un trabajo de mujer, en el cual la técnica, la importancia, el estar muy presente en relación al hombre. Siempre mi consejo para las mujeres era tratar de no pensar en la belleza, no pensar en el pie, en la posición, sino pensar más que nada en estar bailando con él. Mi posición era siempre estar consciente de lo que estábamos haciendo juntos. Siempre la posición esa de la mujer hacía que, para mí, volcaba más el interés que teníamos. Llevaba a desenvolver a la mujer en otro plano, ¿no? Llevaba a mostrar a la mujer cómo era más activa que inactiva. Yo creo que la mujer cuando quiere tratar de hacer alguna cosa técnicamente o algún adorno, se cancelaba completamente y se desconectaba completamente del hombre. Siempre lo pensé así porque realmente lo probé y lo comprobé con algunas cosas en las que yo realizaba y en que la mujer trataba de hacerlo. Pensando por un adorno se olvidaba más que nada del paso. Entonces, para mi manera de entender, siempre es una cuestión de que la mujer tiene que ser más consciente en la cual de cómo generar, de ser presente en la manera de baile, en la manera activa en la que está siempre con el hombre, en la que ella está escuchando también al hombre y está escuchando la misma música, ¿no? No es solo la música que nosotros llevamos dentro, sino también el saber entender el lenguaje del cuerpo. Yo trabajo mucho con los hombres, es algo que siempre como iniciativa vienen a mí en la parte técnica, no sé por qué, pero le doy mucha importancia a la marca, a que se vuelva a involucrarse más con el abrazo del tango,
con el abrazo hacia una mujer. Yo creo que para el hombre es importante volver a la esencia del cuando se abrazaba a una mujer. Como decía mi profesor, anteriormente él decía, abrazá como si fuera la mujer de tu vida. Mantén ese abrazo como si fuera un abrazo cálido y contenedor, ¿no? Marcar desde la primera instancia, desde el primer pensamiento, desde tu torso y desde tu abrazo, como si fuera integrarlo todo, ¿no? Ya sea el paso que vos estás pensando, lo estás pensando hacia ella, no lo estás pensando hacia vos. Que traten de no ser tan arrogantes a la forma de mirar el abrazo, que traten de pensar que más estoy abrazando a ella porque quiero bailar el tango. Para ellos quisiera que miren todos los programas, obviamente, que estén mirando los detalles, que especialmente nosotros estamos en los pasos que son especialmente de Inés y Sebastián, también tenemos parte de los que son de Carlitos y Rosa. Son los que nos han enseñado, son los que nos han marcado la diferencia, la cual también ha hecho que la pareja evolucione. Gracias a esos pasos nosotros empezamos a jugar con otros. Y muchos de los de ellos tienen historias, como el que Carlitos bailaba en una exhibición, ¿no? Que nos contaba anteriormente en su interview. Son cosas que, por ejemplo, nosotros no lo podemos creer que estamos bailando realmente un paso de nuestro profesor, por ejemplo. Así que yo lo que le diría a ellos es que traten de mirar todo y buscar la esencia, escuchar todo lo que dicen cada uno de ellos y mirar los programas de nosotros, que tienen más que nada el tips y las ideas que realmente nosotros queríamos en ese momento llevar.